y el ahora. Hola amigos, mi nombre es Ricardo García. Bienvenidos a este programa que llamamos Conexiones del Ser. ¿Por qué? Porque aquí, más que una simple y rutinaria entrevista, es un encuentro con el ser, un desnudar su alma y mostrarnos su esencia, su búsqueda, su misión de vida. Hoy me complace traerles este encuentro que sostuve con un ser que nos invita a un viaje íntimo pero acompañado de luz a nuestro interior, un salto al vacío, donde no existen reglas, dogmas ni juicios para alcanzar el presente perfecto. Sergi Torres, y para presentarlo voy a citar las palabras de Gaspar Hernández que dice: podría presentar a Sergi Torres como un representante del nuevo paradigma. Un paradigma que cada vez incluye a más personas de todo el planeta con otra forma de entender la vida. Un paradigma sin buenos ni malos, sin víctimas ni culpables. Los invito a esta plática que sostuve con Sergi Torres, donde por primera vez y como nunca antes abordaremos temas como el suicidio, el cáncer, la sexualidad, la situación política y social que vive Venezuela, los inmigrantes y muchos otros temas que estoy seguro nos invitará a reflexionar la clase de mundo que estamos co-creando. Así que pónganse cómodos, disfruten de este Conexiones del Ser con Sergi Torres. Hola mis amigos, bienvenidos a Conexiones del Ser. Yo soy Ricardo García y es para mí un inmenso placer tener este encuentro maravilloso día domingo, soleado acá en Nueva York, y tenemos el privilegio de contar con un ser de luz extraordinario. Lamentablemente no pudimos estar presenciales, pero gracias a la tecnología podemos unirnos a través de esta maravillosa herramienta. Gracias por aceptar nuestra invitación, Sergi Torres. Gracias por estar aquí. Y nada, queremos deleitarnos con todo tu conocimiento y darte la bienvenida acá a este lugar del mundo, Nueva York. Gracias, Ricardo. Es un placer. Muchas gracias. Sí, Sergi, ¿quién es Sergi Torres? Vamos a comenzar por el comienzo. ¿Quién es este hombre tan particularmente, digamos, luminoso? ¿Quién es este hombre que va por el mundo expandiendo luz? ¿Quién es este hombre que de una u otra forma está al servicio de la humanidad? ¿Quién es este hombre? Pues no sé muy bien. No sé muy bien porque aún estoy investigando qué es ser Sergi, o qué es ser un ser humano, o qué es este mundo. Entonces, no tengo una idea muy clara de lo que es. O sea, pero estás consciente que estás obviamente transitando en esta experiencia física y estás buscando objetivos como ser humano. Interesante pregunta. No lo vivo tanto desde esa perspectiva. Hay un momento donde para mí el objetivo se transforma y el único objetivo que yo puedo contemplar o puedo ver en mi cabeza es el objetivo de existir ahora. Entonces, es como que desaparecen las expectativas o las metas puestas en un futuro. Eso no significa que no planee cosas. Claro. Porque para venir aquí a Nueva York he tenido que planear cosas y organizar cosas. Tener un calendario, una agenda. Así, pero no desde el punto de objetivo de lo que yo quiero alcanzar como yo lo quiero alcanzar. Incluso eso de estar en este mundo no tiene un objetivo en sí mismo, aparte de poder disfrutar del instante presente, el poder estar completamente consciente de este instante. Ok. ¿Y cuándo llegas a este compromiso con tu ser? Porque esto es como un compromiso maravilloso con tu ser. ¿Qué pasa? Porque de repente hay como una disociación del ser humano. Ya va, espérate un momento. ¿Soy planetario o qué soy? O sea, de repente la gente, para que la gente nos pueda entender, ¿cómo llegas a esta comprensión? Pues de alguna manera es un espacio mental que está muy inconsciente en la mayoría de seres humanos y que siempre está ahí, siempre estuvo ahí. Lo que ocurre es que en nuestro día a día y en nuestra vida sí que parece que hay un momento en el que de repente sucede algo que nos lleva a ese espacio. Pero es como un regresar a una conciencia esencial que fuimos ya de hace mucho tiempo. Okay. ¿Y siempre ha sido así, Sergi, o hubo algo en tu vida que te hizo voltear a este nivel de conciencia? Sí, en mi proceso de vida hubo varias situaciones que yo fui experimentando y que básicamente lo que me llevaron era a sufrir. Okay. A sufrir de tal manera que pudiera descubrir
que el sufrimiento no es una cosa irremediable, sino que es una acción que se toma mentalmente. Es decir, que se decide sufrir por cómo vivimos. Vivimos interpretando todo lo que sucede alrededor, incluso nos interpretamos a nosotros mismos. Y en esa interpretación no hay una realidad, no hay una naturaleza universal. Y ahí es donde empezamos a sufrir. Entonces, en mi proceso tuve muchas experiencias de sufrimiento que me llevaron a ir más allá de mi mentalidad sufriente. No sé si tiene mucho sentido, pero lo que acabo de decir, pero tuve muchas experiencias intensas en mi vida. O sea, tuviste muchos desamores, sentías culpa, tenías dolor, tenías rabia, impotencia, obviamente todas estas cosas Totalmente, del ser totalmente. humano. E incluso, Ricardo, momentos de querer suicidarme, de querer acabar con todo, del peso de La ser yo, culpa, Sí, sí, porque detrás de todo eso, al final, de la culpa, hay una soledad y un miedo claro. detrás, ¿no? Y sí, hay momentos donde uno quiere terminar con esto, y esos momentos de sufrimiento se combinaban con momentos como de realización, por decirlo de alguna manera. Claro, Como que cuando me sumergía en mi sufrimiento me daba cuenta de otro mundo distinto, que estaba dentro de este mundo, pero que era como transparente, pero que en ese mundo es donde está la paz que había buscado durante tanto tiempo y que intenté encontrar a través de una mentalidad personal que nunca me llevó, siempre me llevó a la frustración al final. claro, claro. ¿Y cómo llegas a un curso de milagros, Sergi? Yo creo que más ¿Cómo te topas así como que esto es lo que yo he estado buscando? sí, fíjate que básicamente no soy yo quien lo encuentra, sino que es él quien te encuentra a ti. Claro, es verdad, Entonces, tal cual. creo que fue una amiga de mi madre que le dijo, oye, lo que le está pasando a tu hijo, creo que este libro se lo puede aclarar. Entonces mi madre me lo regaló y ahí apareció el curso de milagros en mi vida. Y Que, te pasó como nos sucede a todos, porque he escuchado muchas personas que de repente tienen el curso de milagro y es muy difícil entrar porque el curso te abofetea, te dice, epa, nada real existe. Tú, ¿qué? Pero espérate, yo me pellizco, yo sé que soy real. claro, claro. Cuando todos esos conceptos de un curso de milagro te topan, entonces te cuesta mucho entrar la primera vez al libro. ¿Te pasó eso a ti también? ¿Te sucedió que había como que, epa, ya va? Sí, para mí hay dos tiempos con el curso. Hay un momento donde yo lo recibo, que yo no comprendo nada, y lo dejé aparcado como 6 años. Típico. Eso fue el primer shock de, ¿qué dice este libro? ¿No? No entiendo nada. Y una vez dejado y experimenté una experiencia profunda, pude tomar el libro y ver cómo de repente se había descodificado, lo podía comprender. Y todo lo que yo leía entraba dentro de un espacio interno de, ajá, es esto, Mira, es esto. Entonces leía, el mundo que ves no existe. Y podía comprender que no existe, podía comprender que es una proyección de mi mente humana, lo podía comprender porque lo vivía, no porque lo entendía exacto. al leerlo, ¿no? Porque cuando yo intenté leerlo es cuando empieza a bofetearte el curso, ¿no? Claro, porque comienza y el ego comienza a leer el libro, no eres tú el que lo está leyendo. Es una cosa que además no sabemos Sí. entender ni explicar. Es tu ego que está dando toda la razón. No, claro, lo estás leyendo porque estás buscando la espiritualidad, pero entonces trata de confundirte en todos estos atajos que tiene el ego. Una de las cosas que me gusta de este encuentro, y te lo digo bien abiertamente, que me muestras un ser humano haciendo un trabajo espiritual. Porque yo en lo particular veo mucho, y lo he comentado con mucha gente, lo hemos comentado, que de repente mucha gente que hace el curso de milagro o cualquier otra filosofía, pero mucho más en este caso, un curso de milagro, lucen como extraterrestres. ¿Sí me explico? O sea, como que no son humanos. Ellos nunca sintieron dolor, nunca tuvieron culpa, nunca tuvieron un desamor. Entonces, ¿cuál es digamos, ese divorcio que muestra la persona que es un facilitador de un curso de milagro y de repente llevar el mensaje del curso de milagro que tienes que buscar tu ser? Explícame un poco eso que de repente, para que lo entendamos todos, ¿no? Es muy hermoso cómo apuntas a eso. Yo te voy a expresar cómo es para mí, desde mi forma particular, cómo es que se da. Por lo tanto, no necesariamente tiene por qué ser así, la verdad, ¿no? Como yo lo experimenté en un principio es que los conceptos
que yo podía asumir, ok, los podía asumir y los podía vivir, pero los conceptos que el curso me traía, que aún iban más allá de la experiencia que yo estaba teniendo, la única opción que yo encontraba era creérmelos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo empezaba a creerme los conceptos, yo empezaba a crear una imagen de mí que estaba como 2 palmos por encima del suelo también. Yo también he vivido esa experiencia de creerme ser algo increíble, pero al final, en un proceso de honestidad, uno se da cuenta de que para darte cuenta de que tu humanidad es divina, tiene que estar asumida primero, Claro, no rechazada. Si tú rechazas tu humanidad, estás rechazando tu divinidad también, porque tu divinidad está contenida en tu humanidad, porque tu humanidad está contenida en tu divinidad. Entonces descubrí que la honestidad era clave. Cuando yo podía ser honesto y ver que no alcanzaba lo que se me estaba expresando en el curso, me di cuenta de que tenía que asumir mi estado de conciencia previo a todo eso que se me estaba explicando en el y allí curso. sentías frustración, en ese momento podrías sentir frustración y la vivías. Claro, ahí empiezas a sentir muchas cosas. Y ahí es donde lo que tú expresabas, la culpa, por ejemplo, la Culpa, culpa emana. Yo recuerdo, hay lecciones hermosas que te están diciendo que tú no eres culpable de nada porque tú solo existes en el presente. por ejemplo. Entonces, cuando yo asumo esa frase, Sergi no es culpable de nada, no soy culpable de nada, emerge toda la culpa que yo creo haber almacenado en mi inconsciente. Emerge para desaparecer. Pero si yo no la asumo esa culpa, si la Se sigo repite. rechazando, claro, la replico y la replico y la Hasta que escondo. aprendas la lección, obviamente. O sea, Así es, así es. creo que ese es el gran trabajo que todos llevamos de alguna u otra forma, independientemente si manejas un curso de milagros. Creo que el curso de milagros es una de las herramientas más poderosas que tenemos en la actualidad. Y que el curso lo dice, bueno, tú mucho mejor que yo lo sabes, eso, esa experiencia la vas a repetir hasta que aprendas la lección. Y por eso el curso incluso es repetitivo. Durante todo Sí, el libro es muy repetitivo y te lo va diciendo de todas las formas posibles lo mismo. así Este, es. en la actualidad, Sergi, enfrentar el mundo con todo lo que estamos viviendo, odio, guerras, hambruna, estamos viviendo la etapa de la tecnología, este acercamiento que tenemos, cosas maravillosas, pero también existe mucho dolor en este mundo. ¿Cómo afronta Sergi Torres el dolor de la humanidad? Es un ejercicio de honestidad de nuevo. Cuando yo miro el mundo en el que estoy y veo todo lo que acabas de expresar, hablábamos antes de empezar la entrevista, off the record, hablábamos de Venezuela, ¿no? Sí. Cuando podemos ver todo este escenario, entonces yo no puedo desvincularme de eso que estoy viendo. Yo siento el dolor que veo ahí reflejado. Entonces, la única manera que yo tengo de poder vivir en este mundo es asumir que es el reflejo de un estado interno que yo aún no estoy asumiendo del todo. Y eso me lleva de nuevo a tomar tierra, a poner mis 2 pies en el suelo y a darme cuenta que aún no he descubierto nada en realidad, que no sé nada en realidad. Y, por ejemplo, o sea, me encanta, ya me quedé así como que, wow, que asumo la responsabilidad. Es eso lo que más o menos quiere decir. Yo tengo que asumir la responsabilidad Sí. de que yo soy el co-creador de todo lo que estoy viendo afuera. ¿Cómo se lo digo a la señora Petra que nos está viendo en Perú? ¿Cómo se lo explico a ella que dice, yo tengo la culpa de esto? ¿Ah? O sea, Yo, si la señora Petra me dijera, pero yo soy responsable de todo esto, exacto. yo no le respondería a señora Petra, porque en mi ejercicio de responsabilidad me daría cuenta de que Petra representa un aspecto de mí mismo que no está dispuesto a asumir eso. Entonces yo no le diría nada a Petra, asumiría que Petra no quiere asumirlo. ¿Me explico? Por supuesto, absolutamente. Una pregunta, y ya voy a comenzar con ciertas preguntas que me enviaron a través del Facebook, y dice que existen diferentes niveles de significado en el curso, ¿no? Distintos niveles de significado en el curso de milagros. ¿Qué es un Ujú. milagro, Sergi? Empecemos por allí para Ok. poder entenderlo, ¿no? ¿Qué es un milagro? Básicamente es una alteración de lo que para nosotros es real.
es una alteración, una vulneración de las leyes que para nosotros son reales. Es una vulneración del espacio y del tiempo, de tal manera que lo que ocurre a lo que llamamos milagro está respondiendo a algo que es completamente ajeno a nuestra conciencia humana tal como la comprendemos ahora. Es como que algo de fuera de nuestra realidad se introduce en esta realidad y la transforma. Entonces, por ejemplo, una curación física espontánea, un milagro. Una transformación de un líquido en otro líquido, un milagro. Un poder ver más allá de mi propio esquema mental, otro milagro. Y una de las características que para mí es la básica de los milagros es que no tienen grados de dificultad, porque un milagro siempre es lo mismo. Un milagro lo que hace es darse cuenta de que este mundo es solo un pensamiento y por lo tanto perdona el pensamiento, suelta el pensamiento. Y ahí es donde ocurren cosas que no comprendemos y les llamamos milagros. O sea que en líneas generales un milagro es la certeza, la confianza absoluta en el Creador, en Dios, en el Espíritu Santo, como lo quieras llamar, en la divinidad, en la fuente de la divinidad, tener la certeza de que eso ya es un hecho, de que eso está allí, de que yo me lo merezco. Tiene que ver mucho el merecimiento con el milagro. Sí, porque una mentalidad milagrosa es una mentalidad que tiene que estar abierta completamente a su poder inherente, es decir, a su realidad inherente. Y una de las cosas más fascinantes que me encuentro es que cuando tú no te sientes merecedor de eso, tú no lo puedes ver, ni tan siquiera lo puedes imaginar. Entonces me encuentro muchísimos seres humanos que tienen ese potencial interno totalmente cubierto con una capa de desmerecimiento, con una capa de no me lo merezco, Claro. cubierta de otra capa de culpa, cubierta de otra capa de hecho algo malo, bla, 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 de sufrimiento, y eso no es lo que somos. ¿Y en qué se diferencia el curso de milagro de otras filosofías? Que tú puedes decir, ok, esto es lo que aporta el curso de milagro que no lo aporta el Kabbalah, por ejemplo. Ok. Cuando el curso de milagros es auténtico, es cuando está apuntando de forma más inmediata a una salida de nuestro sufrimiento, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier herramienta, situación que tenga esa voluntad de sacarnos de la forma más rápida de nuestro sufrimiento, está siendo un curso de milagros. Claro. Un curso de milagros no solo es un libro azul que se titula Un curso de milagros. Un curso de milagros es una invitación que se está dando en muchas formas. Se puede dar en forma de la cábala, o en forma del zen, o en forma de una película de cine que tú vas a ver y cuando estás en el cine y ves esa película, te llega a un punto que te transforma. Te puede venir a través de una relación. Todo es un curso de milagros. Por eso en el libro de Un curso de milagros te dice que este curso es obligatorio. No porque el libro sea Es obligatorio. obligatorio, sino por lo que expone el libro. Es obligatorio, es decir, que todos tendemos a descubrir que no somos lo que pensamos que somos, Ujú. sino que somos amor perfecto. O sea que en líneas generales el curso te dice que todo esto es un juego, que tienes que saber manejar las fichas, de cierta manera. Así es, y nos recuerda que nos hemos olvidado de jugar, nos hemos olvidado de reírnos de esta opción humana. ¿Por qué es Porque, necesario, perdón, perdona, por qué es necesario en este juego, como bien lo estamos diciendo, por qué es necesaria una purificación, como lo dice el curso, por ejemplo? ¿A qué se sí, refiere la purificación? es muy simple, es muy simple. Parece como que se está extirpando algo malo de ti pero no, es mucho más simple. Se trata de que tú puedas localizar las ideas que tú tienes acerca de la realidad, que tú tienes acerca de la paz, que tú tienes acerca de ti mismo, que tú tienes acerca de la enfermedad, para que las puedas soltar. Cuando tú sueltas tus ideas personales acerca de lo que es el universo, Tu creencia, en- claro. eso es. Entonces puedes empezar a descubrirlo y a verlo sin tus filtros. Eso es lo que es purificarse. No es que se vaya algo malo, sino que sueltas tus interpretaciones acerca de la vida y de la realidad. Dijiste algo perfecto, además que vamos en sincronía. Cuando tú hablas de purificación, la gente dice, ay, es que ya soy un bicho, ya soy malo. Ya, o sea, siente como que yo tengo toda la porquería encima, me tengo que purificar. Y de hecho, existen muchos rituales, cosas religiosas que la gente utiliza para la purificación. Y tú estás hablando de algo muy simple, es soltar las creencias, pero es difícil.
Suena simple, pero es difícil. ¿Cómo manejar esto? Es difícil porque creemos que es difícil y esa es una de las primeras creencias a atender. Claro, Porque cuando la atiendes y te das cuenta de que es una creencia, descubres que el factor más transformador que existe es el instante presente. ¿Qué quiero decir? Que si yo me hago consciente de este instante, descubro que todos los recuerdos que yo tengo del pasado no son. Entonces, todas mis creencias empiezan a verse cuestionadas y empiezo a descubrirme quién soy yo en base al momento en el que lo estoy siendo. Yo estoy siendo Sergi en este instante. Entonces, si yo soy Sergi en el instante en el que estoy siendo Sergi, descubriré que todo lo que yo pienso acerca de Sergi no tiene ningún sentido. Es falso. ok. O sea que es como una elección que tú vas haciendo a cada instante. ¿Y qué tiene que ver o sea, la elección versus destino? ¿Cómo podemos manejar Oh, eso? El claro. Yo estoy destinado a ser un doctor. O sea, mi destino me dice que yo soy millonario. Mi destino me dice que yo seré pobre toda la vida. Y entonces yo elijo hacer otra cosa. ¿Cómo hago? Mira, para tomar esa decisión tienes que ver que tu destino es el momento presente. Cuando te das cuenta de que tu destino tan deseado es el instante presente, porque de hecho, fíjate que solo puedo vivir en este instante. Claro, ¿Qué otra cosa puedo desear? ¿Qué otro destino puedo atender si el único destino al que voy a llegar siempre va a ser este instante? Entonces, cuando mi destino es este instante, ¡guau! Todas mis expectativas de lo que debería llegar a ser se desvanecen y empiezo a ser lo que soy. Y cuando empiezo a ser lo que soy, todas mis creencias empiezan a desvanecerse y empiezo a ser lo que realmente soy. lo que estás viviendo, lo que estás transitando en este momento. Ahora, una pregunta acerca de esa quietud de la que todos buscan, o ese silencio que supuestamente, o sea, te lo digo porque estoy leyendo la pregunta que me enviaron y la estoy tratando de clarificar, una persona que está sufriendo, que está padeciendo de cáncer, por decirte algo, una enfermedad terrible, buscar al Espíritu Santo en ese momento, o en ese momento que está transitando este ser humano, y aquietar la mente y poder sanar. ¿Cómo podría ser una persona que está padeciendo cáncer y conectarse con el Espíritu Santo para sanar y convertir toda la enfermedad en un milagro? Vamos con la respuesta. Observa que de nuevo es muy simple, es muy simple. Cuando en el curso de milagros se nos dice que podemos entregar X cosa al Espíritu Santo, lo que entendemos normalmente es que si yo le entrego eso, dejaré de tenerlo. Ok, ¿Ok? Pero este factor, para mí el Espíritu Santo es una conciencia. ¿Ok? Esa conciencia amorosa no rechaza nada, porque es amor. Entonces, si yo voy a ofrecerle mi cáncer al Espíritu Santo para que me lo saque, es decir, yo estoy rechazando mi cáncer, no voy a ver que nada acoja nada, nada me transforme en nada, porque el Espíritu Santo no escucha esa petición. No sé si me explico. Hay sí, un, sí, hay un paso previo de aceptación. Cuando yo asumo y acepto mi enfermedad, cuando yo asumo mi presente enfermo, entonces mi mente amorosa se pone en marcha. Entonces sí puedo entregarlo. Yo no puedo entregar esta botella si no la acepto primero, si no la tomo primero. Si yo estoy rechazándola, yo no te la puedo entregar. ¿Me claro. explico? Sí, no, por eso quiero aclarar un poco, porque de repente mucha gente va a decir, ok, yo puedo abrazar la enfermedad. ¿Cómo abrazo esta enfermedad? Porque mucha gente dice, la abrazo desde la manipulación, porque estoy enfermo, pobrecito, Claro, claro. la abrazo desde el dolor de que ya estos son mis últimos días, esta es la muerte, la abrazo desde la alegría y me estoy mintiendo porque estoy sufriendo. O sea, el abrazo es de que yo soy sano, o sea, las cosas metafísicas que se dice de afirmaciones. ¿Cómo abrazo la enfermedad para que suceda el milagro en este caso? Concretamente, en este caso de este tipo de enfermedad, ¿No? yo no lo sé porque yo no lo he experimentado. Claro, Pero sí he tenido maestros, he tenido personas que vinieron a pedir mi ayuda a mí, que estaban en fases muy avanzadas de cáncer, y ellos
que venían a pedir mi ayuda se convirtieron en mis maestros Wow. al mostrarme Tu sanación. que en su opción de sufrir y padecer el cáncer, había una opción que no habían visto y que era la opción de vivir el cáncer. Y cuando vieron esa grieta, esa pequeña ranura de posibilidad de vivir en lugar de sufrir, se lanzaron con todas sus fuerzas, con lo poco que quedaba de sí mismos, se lanzaron allí y empezaron a vivir y a descubrir que el cáncer no es una enfermedad, es una experiencia de vida que tiene mucho que mostrarnos. Y Claro. eso me contaban ellos a mí, ¿sí? Me Maravilloso lo que estás contaban ellos. diciendo, Sergi. Es maravilloso. Es una cosa. Es lo que me contaban ellos. Yo te digo, ahí pasé a ser su alumno. Claro. De nuevo, ellos venían a pedir mi ayuda y yo me convertí en su discípulo en ese gesto. Wow. Entonces, me mostraron, además, sus caras se transforman de grises y padecientes a estar vivos, se iluminan sus ojos y empiezan a ver que el cáncer no tiene por qué ser rechazado. Y al darse cuenta de eso, descubren que sufren cáncer porque en su vida estuvieron rechazando la vida todo el tiempo, estuvieron rechazando lo que sintieron con esa persona, estuvieron rechazando su cuerpo porque no les gustaba, estuvieron rechazando aquella experiencia dolorosa que habían sufrido y vieron que de tanto acumular rechazo a la Culpa, vida, culpa, culpa. eso es. Entonces su cuerpo empieza a expresar su decisión porque el cuerpo está unido a la mente y el cuerpo empieza a manifestar el rechazo a la vida, el rechazo a la vida, el rechazo a la vida en forma de células que ya no hacen su función. Claro. Eso es el cáncer. Y la culpa. Tiene que ver mucho la sanación con el perdón, en este caso, o sea, el perdón, el curso de milagros utiliza el perdón como el escudo protector. Esto es lo que nos va a sanar. En este caso, hablemos de cualquier otro tipo de enfermedad. Nombramos el cáncer porque es así como que el sello, ¿no? Hablamos del SIDA, hablamos de otras enfermedades, no me gusta nombrar enfermedades, pero eso, lo que llamamos enfermedad del cuerpo, entra el perdón a manejarse como herramienta. ¿Cómo utilizar el perdón en cualquier tipo de enfermedad? Sí, de nuevo es un ejercicio de profunda honestidad y es una reunión contigo mismo. Tú te reúnes en un lugar profundo que es justo ese lugar al que la enfermedad te está llevando. Claro, Porque si somos honestos, veremos cómo la enfermedad, el proceso de enfermedad, es un momento de silencio, es un momento donde ya no podemos seguir haciendo lo que hacíamos ujú, debido a esa enfermedad. Y entonces, si escuchamos ese espacio al que nos está apuntando la enfermedad y descubriremos ese silencio, podremos descubrir también esos gritos de culpabilidad, esos gritos de de miedo a angustia, la muerte. de angustia, claro. Y ahí es donde puedes asumir esos gritos, puedes soltarlos. Cuando los asumes y los sueltas, es que te estás perdonando y perdonas al mundo en el que te envuelves, perdonas a las relaciones que tienes, te perdonas a ti mismo, perdonas la forma en la que te ves, etcétera, 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 etcétera. Mira, sabes que hay cosas que de repente, sabes que el curso te da muchas cachetadas y una de las grandes cachetadas que te da el curso es que después que te lanza aquel poco de conceptos, entonces tú estás ya bien metido y dices, es que no necesitas hacer nada. Entonces, y todo lo que he hecho, y todo lo que he sido, ¿cómo que no necesito hacer nada? ¿Cómo puedo no hacer nada cuando alguien está sufriendo? Como lo hablábamos antes de entrar al aire, antes de comenzar a grabar, ¿cómo no puedo hacer nada cuando la gente en mi país se está muriendo de hambre Ya. porque existe un gobierno que es antidemocrático, por decirlo de alguna forma, o como la gente que está lanzando bombas en Siria? ¿Cómo no puedo hacer nada ante estas situaciones? ¿Qué puedo hacer para no hacer nada? Fíjate, porque curiosamente cuando tú no haces nada es que tú puedes aportar todo. Y eso es una paradoja que el curso no la puede resolver por sí mismo, que solo la puedes resolver tú cuando tú lo experimentas. Cuando tú lo experimentas, entonces lo puedes conocer. Pero vamos a poner un ejemplo muy claro, muy sencillo. La situación en tu país, sí, en Venezuela. Cuando yo miro la situación en el país y veo una situación no democrática, puedo ver como yo no estoy teniendo una contemplación democrática acerca de esa situación no democrática. ¿Qué quiero decir? Que sale mi dictador interno que acabaría con los dictadores e instauraría una democracia, ¿sí? E instauraría en Venezuela. Entonces puedo ver cómo
Claro, mi dictador está dictando cómo tiene que ser Venezuela y cómo no tiene que ser. ¿Qué estoy haciendo? Estoy asumiendo la responsabilidad que lo que veo en Venezuela tiene que estar en alguna parte de mí escondido. claro. Entonces, cada vez que veo a un dictador y me lo quiero cargar, estoy siendo un dictador de dictadores. Estoy viendo desde donde yo sufro y desde donde yo proyecto eso ahí fuera. Estás Cuando asumiendo el personaje del dictador sin serlo, ¿no? Totalmente. Entonces, cuando yo asumo a ese dictador, puedo entrar en paz conmigo mismo, puedo perdonarme por ser dictador, entonces puedo comprender al dictador y lo puedo perdonar. ¿Qué ocurre cuando perdono al dictador? Que sin quererlo, porque no necesito ni obligarme a hacerlo, cuando estoy en paz con algo, puedo comprenderlo y puedo amarlo. Y fíjate que de lo que carece un dictador es de la capacidad de amar. Claro, Ha tal cual. olvidado, ha olvidado qué es el Me amor. olvidó de eso. Entonces, ¿qué necesita un dictador? Necesita amor, necesita ser amado. ¿Cómo puedo yo amar a un dictador si yo estoy dictando cómo debería de ser un dictador y le estoy rechazando, que es exactamente lo que está haciendo él con su pueblo? ¿Sí? Tal cual, exactamente igual. ¿Sabes que dijiste algo que me movió cuando comenzábamos a la entrevista o este encuentro? Más que una entrevista, para mí es un encuentro sagrado, de verdad que es maravilloso y así lo asumo. Dijiste algo que estuviste a punto del suicidio, por eso me voy para atrás. ¿Cómo ves ahora esa experiencia desde un curso de milagro, desde este centro? El suicidio, porque hay mucha gente, por ejemplo, en la actualidad, bueno, siempre sucede, pero se ve mucho acá en los Estados Unidos, muchos muchachos que no son aceptados sexualmente y se suicidan, dejando cartas a los padres, porque haciéndolos sentir culpable, además, de repente las personas que en mi país, vuelvo a Venezuela, la gente que se está suicidando porque no consiguen medicamentos, no consiguen comida, no consiguen trabajo, por cualquier motivo, pero sobre todo lo que más atañe en este momento es los jóvenes que no son aceptados sexualmente, no son aceptados, o sea, ellos, ni siquiera ellos mismos se logran aceptar y se suicidan. ¿Cómo ves Sergi Torres el suicidio a través del curso de milagro en este momento? Cuando yo estuve en ese instante de querer suicidarme, no me daba cuenta de que me quería suicidar porque no estaba soportando mi experiencia humana y pensaba que si me suicidaba me liberaría de ella. No me daba cuenta de que yo estaba soportando mi propia forma de vivir la vida, que la vida no tiene nada que ver como yo la había comprendido. Cuando vi esto, pude liberarme de todos mis obstáculos, de todas mis creencias y pude ver que ese momento de suicidio en realidad era una falta de respeto y una falta de responsabilidad ante mi experiencia humana, porque la quería soltar sin haberla vivido completamente todavía. Claro, Entonces, cuando veo a alguien, a veces me escribe gente diciendo que se quieren suicidar y puedo ver que lo que ocurre es que tienen miedo de vivir sus vidas. Nada más. No es que sus vidas sean malas o insoportables, es que lo que está ocurriendo le temen y al temerle lo sufren. Entonces, eso sostenido durante mucho tiempo, es muy probable que te lleve a plantearte el suicidio. claro, y está el problema de la aceptación. Primero la aceptación personal, de que, bueno, no me acepto en este cuerpo porque tengo dos sexos. Por ejemplo, hay muchas historias en estos días rodando. No me acepto porque soy homosexual y mi familia me rechaza. Ya, ese suicidio que, bueno, mueve mucho porque son niños, son adolescentes que no llegan ni siquiera a los 17 años y ya comienzan, tienen planteado suicidar. ¿Cómo se le puede decir, mira, existen otros caminos en este caso? Bueno, lo que voy a decir ahora no es muy políticamente correcto, pero es como lo veo. Primero, hay que asumir la posibilidad de que la persona que tengo enfrente pueda ser libre de suicidarse. ¿Por qué? ¿Por qué explico esto? ¿Por qué explico esto? Y esto es importante que quede muy claro para que pueda seguir hablando al respecto. Imaginemos que mi hijo, yo tengo un hijo de 12 años, imaginemos que mi hijo se quiere suicidar. Si yo no le permito eso, lo que estoy haciendo es obligarle a vivir una experiencia que él es libre de vivir. Entonces, si yo no quiero que se suicide, estoy presionándole aún más, ¿de acuerdo?
Entonces, cuando yo puedo ver el miedo que yo tengo de que él se suicide, porque en realidad no quiero que se suicide por el dolor que yo voy a sentir cuando se suicide. ¿De acuerdo? Esto tiene que estar muy claro. Cuando yo puedo ver el dolor que yo sentiría cuando él se suicide, puedo ver que no quiero que se suicide por mi dolor. Entonces, cuando yo soy honesto, puedo abrirme a soltar esa idea, puedo ver que si realmente él quiere eso, ¿quién soy yo para decirle lo que debe de hacer? En mi experiencia, ¿de acuerdo? Y solo en mi experiencia, no tiene por qué ser verdad, pero cuando yo he abordado a alguien que quería suicidarse desde esta posibilidad, desde esa perspectiva, lo que me devuelve esa persona siempre es que por fin, por una vez en su vida, no se sienten juzgados. Por fin han encontrado a alguien enfrente que no les está juzgando. Y ellos sienten eso porque para mí ellos tienen toda la libertad de poder suicidarse. Ujú. Entonces no ven enfrente a alguien que ve que el sufrimiento sea malo o el suicidio sea malo. Y cuando pueden ver esa posibilidad de que se pueden suicidar, al verla, que ya no es sea la única solución, sino que de repente es una posibilidad, porque soy libre de suicidarme, se Claro, dan cuenta de que hay otra posibilidad, que es la posibilidad de vivir mi vida. ¿Me he ok, explicado? ok, ok. Ahora, tú sabes que el curso nos dice que esa es otra de las cachetadas. No soy un cuerpo. ¿Cómo, cómo debemos negar el cuerpo realmente nosotros o cómo debemos manejar este concepto del curso? Uno, cuando lee esto y niega al cuerpo, es porque no ha comprendido. Sí. No ha comprendido. Es porque Yo juego mucho con esa frase y juego además adrede. Y digo, hablaba la otra vez con muchas amigas y decía, no, porque yo en mi vida anterior yo era muy prostituto. Y decía, pero yo manejaba el curso de milagros. Decía, yo no soy un cuerpo, por eso lo doy. Entonces, es una forma de divertirme con los conceptos que de una u otra forma yo estaba viviendo cuando Eso es. comenzaba con el curso. Eso es. Yo descubrí que no era un cuerpo cuando mi conciencia se expandió más allá del cuerpo. Claro. Pero para expandirse más allá del cuerpo, adivina, tuve que asumir primero mi cuerpo. Tuve que asumir, aceptar mi conciencia física primero. Cuando la asumí, me di cuenta de que la estaba asumiendo desde un lugar que va más allá del cuerpo. Y ahí empecé a descubrir cómo mi conciencia se expandía. Soy consciente de que estoy expresándome a través de un cuerpo, pero también soy consciente de que no soy mi cuerpo. Pero es difícil y siempre voy a poner oye, Sergi, estoy hablando como te hablaría una persona que es un entrevistador, no es Ricardo García que te está hablando con el nivel de conciencia que pueda tener. Sé que es difícil porque mucha gente nos está viendo y dice, ajá, pero este hombre dice que es una cosa muy fácil. ¿Cómo me planteo yo hacer no ser un cuerpo cuando estoy viviendo todo lo que estoy viviendo en esta realidad física? O sea, porque lleva un proceso despegarse y decir, ok, hay una fuente de vida, hay un espíritu, hay una luz que está sobre mí, en mí, que me dice que yo soy algo más que un cuerpo. ¿Cómo puedo llegar a ese nivel de conciencia? Es paradójico, no queriendo llegar. Claro. Porque fíjate, imagínate que yo estoy en un estado de conciencia donde yo creo que soy mi cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero no ser un cuerpo, voy a crear una imagen de lo que yo voy a ser cuando no sea un cuerpo en base a mi experiencia corpórea. Por lo tanto, intentaré llegar a un lugar que no sé ni cuál es y voy a estar tropezando todo el tiempo con mi experiencia física. Es decir, que cada 2 por 3 voy a sufrir físicamente algo, bla, 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 bla. Cuando yo suelto todo intento, cuando yo dejo de intentar pretender llegar a no sé qué cosa, me encuentro conmigo mismo en el presente. Y cuando me encuentro conmigo mismo en el presente, empiezo a ver cómo mi conciencia se empieza a expandir, pero no antes. Si yo quiero conseguir una expansión de conciencia para rechazar lo que estoy sintiendo ahora, no No, lo conseguiré. no. Vas a repetir otra vez el patrón, obviamente hasta Eso es, eso es. que llegues a ese nivel de conciencia que no tenía nada que hacer, simplemente eso. Ahora bien, ¿por qué continuamos? ¿Por qué el ser humano se empecina
Sí, es un comportamiento de esta manera como una manera demente. Estamos locos de bola. O sea, seguimos repitiendo el mismo patrón, y de repente cuando tú comienzas a tratar de subir, de ascender, de conciencia, tú te encuentras con herramientas como un curso de milagros que nos dice, bueno, la paz existe. Y tú dices, ah, ¿cómo? Sí, o sea, ¿cómo yo consigo la paz en toda esta locura que estoy viendo? Si estoy loco, con toda esta locura, estas voces que escucho y que me dicen que, ¿cómo llegar a la paz? No, no se puede alcanzar desde la mente que pide paz. Desde la mente que pide paz, no conoce la paz. Claro, Por lo tanto, la paz que pide no es paz, es su versión de paz. si es lo que escuchó, es la película de Disney que es Eso es, eso es. Entonces, para encontrar esa paz, primero tengo que asumir mi infierno. Cuando yo asumo mi infierno, me doy cuenta de que ese infierno no es tal cosa como infierno, que solo existe paz, pero antes tengo que cruzar todo mi infierno. Mucha gente quiere encontrar paz para evitar sentir su infierno presente, pero la paz no evita nada, por eso es paz, porque no teme nada. claro. Entonces, perpetuamos nuestros patrones y volvemos una y otra vez a lo mismo porque tenemos miedo de encontrar una paz que no responda a nuestras coordenadas, que no responda a nuestras ideas. ¿Cómo podemos aprender a responder con amor, con paz ante los supuestos ataques externos? Dejándote atacar. Cuando yo me dejo atacar, Okay. solo cuando yo me dejo atacar, puedo ver a qué atacan. Puedo ver qué parte de mí se siente atacada. Y cuando yo veo la parte de mí que se siente atacada, puedo ver que en realidad no me están atacando, sino que están apuntando donde yo aún creo ser débil, donde yo aún creo tener miedo de ser atacado. Y cuando yo veo mi miedo a ser atacado, yo puedo abrirme a sentir ese miedo a ser atacado. Y cuando yo siento mi miedo a ser atacado, ya no tengo miedo al miedo. Cuando ya no tengo miedo, entonces siento paz. Cuando siento paz, me doy cuenta de que nadie me puede atacar. Entonces accedo a una libertad porque libero a los demás del papel de atacantes. O sea, que no tener paz es como caer en la trampa del juicio, porque todo Eso lo está es, juzgando de acuerdo a lo aparente que es la paz, ¿no? Más o menos así. es, esa trampa del juicio es lo que se llama la tentación. Es una trampa, el juicio es como un caramelo. Es que nos atrae, nos hipnotiza. Y cuando nos hipnotizamos por ese juicio y empezamos a ver que lo que pensamos es como lo que vemos, vemos que aquel sí me ha atacado, porque mira cómo me he sentido, por cómo me lo ha dicho. Pero de nuevo eso se desvanece cuando yo hago acto de presencia, cuando yo asumo la responsabilidad de mi experiencia humana y dejo de culpar a los demás de lo que yo estoy experimentando como ser humano. Ahora bien, hablando del juicio, y sabemos que somos responsables de todo lo que estamos viendo allá afuera, ¿cómo abandonar ese juicio interno hacia mí? Mm. Para yo poder soltar el juicio que tengo acerca de mí, primero tengo que verlo. Tengo que ver que me estoy juzgando. Reflejado en el otro. El otro ahí es donde pasa a ser mi maestro, porque el otro es donde me va a mostrar todo el tiempo cómo no soporto según qué cosas, cómo no soporto según qué sentimientos, cómo sigo proyectando. Me va a mostrar todos esos juicios. Entonces, cuando yo veo mis juicios, puedo darme cuenta de que yo no soy mis juicios, sino que soy quien juzga. Por lo tanto, si soy quien juzga, puedo decidir dejar de juzgar. Mira, aquí me llegaron muchas preguntas desde México que te las voy a hacer llegar. Dice. Además, estamos en sincronía. ¿Cuál es el sentido de tener presencia en esta humana vida? ¿Realizarse? Sí y no. Sí es realizarse, pero no en el sentido que para nosotros tiene realizarse. Realizarse no es conseguir algo dentro de un tiempo que va a ser fantástico. Realizarse es darte cuenta de que este instante es el único en el que estás existiendo. Y cuando te das cuenta de que existes solo en este instante, tu vida se realiza. ¿Cómo concibes a Dios Sergi en tu vida? Eso lo Uh, hace Ale desde México. qué buena pregunta. No lo concibo como,
como alguien o algo externo a mí, sino como un acontecimiento, una conciencia a través de la cual surge todo aquello de lo que soy consciente. Es la conciencia que me permite ser consciente de mí mismo y de todo lo que yo soy consciente. Es una conciencia que no tiene límite, ni tan siquiera, no puedo expresarlo con palabras humanas, no tiene una referencia humana a Dios. Dios no es humano. O sea, que es la conciencia, es una conciencia, en este caso. Sí, sí, pero esa conciencia que vemos, Ricardo, no es la conciencia que los seres humanos entendemos por conciencia, Conciencia, claro. sino que es la conciencia que Dios entiende por conciencia. Exactamente. Mira, alcanzar algo perdido, ser sabiendo de un ego testigo sin ser parte de ello. Buenísimo. Para mí eso es clave. Cuando tú te pones enfrente de tu ego y lo puedes ver que tú no eres ese ego, no antes. Entonces, tratar de iluminar al ego es lo que pretende el ego. Pero ha sido eso, o sea, porque has mostrado muchos personajes, hemos mostrado muchos personajes que cuando tú dices abrazar, también abrazas a ese ego, de cierta Sin manera. duda, claro, sin duda, sin duda. Y ese es el gesto para mí que nos lleva a ir más allá del ego. Pero fíjate que para abrazar al ego, primero tengo que serlo. O sea, Claro, tengo que ser un ego totalmente. Y cuando soy un ego totalmente, ese totalmente es lo que me lleva a ir más allá de mi ego. Porque el ego no es total, el ego es parcial. El ok. ego siempre es parcial. Es un punto de vista parcial. Entonces, cuando yo soy totalmente ese punto parcial, esa parcialidad se disuelve. Mira, tengo otras preguntas de personas que dicen, acerca de alguien con Alzheimer, ¿cuál es el significado de lidiar con este vacío interno, esa carencia de paz en una persona con Alzheimer? Pues no lo sé, debería de vivir esa experiencia, porque de nuevo pasaría a interpretarla. Pero sí sé que cualquier experiencia de cualquier ser humano está diseñada para que en ella pueda descubrir quién es más allá de sus propios Sus conceptos. límites, esos límites. Entonces, el Alzheimer pasa a ser una enfermedad más que lo que está haciendo es mostrarnos quiénes somos más allá de nuestros recuerdos. Y es muy duro. Ahora observa, un ser humano que es consciente de que no es sus recuerdos, va a vivir el Alzheimer desde una disponibilidad completamente distinta, así cree depender de sus recuerdos. Y si yo soy familiar de una persona con Alzheimer, voy a vivir mi familiar enfermo de una manera completamente distinta si yo soy consciente de que él no es mis recuerdos y yo no soy sus recuerdos, así si dependo de ello, ¿sí? Es un mundo completamente distinto. Sí, yo pienso que además es el regreso al principio, el regreso, el retorno a la base, a la raíz de la vida, a la niñez. De hecho, el Alzheimer es un retroceso absoluto, se ve como un retroceso, pero yo pienso que es el regresar allí comencé. Soy Así es. el niño del que habla Jesús, que dice, dejar que los niños se acerquen a mí y que es la prosperidad y toda la abundancia del cielo. Mira, Sergi, puedo estar aquí horas conversando contigo. Tengo muchas más preguntas para hacerte. Quiero hablar así bien brevemente sobre la prosperidad y la abundancia. ¿Qué es la prosperidad y la abundancia basadas en un curso de milagros? ¿A qué se refiere que todo lo tenemos, todo lo podemos conseguir, todo lo podemos manifestar? Curso de milagros. O sea, yo quiero $1.000.000 y ¿cómo lo hago? A través de un curso de milagros. Ok, lo primero que te va a decir un curso de milagros es que pedir $1.000.000 es muy poquito. Es Y, verdad. y Eso ha como, sido y como pedimos tan poquito, cuando se nos puede dar todo el universo entero, pedimos solo $1.000.000. Y como pedimos tan pequeño, tan poquito, no vemos lo que se nos está dando. claro. Eso es lo primero que nos va a decir. Pero la abundancia en realidad es un estado de la conciencia donde tú ya no te crees lo que tú eres como ser individual. Tú no estás clausurado en tu conciencia personal, te abres a esa conciencia universal. Cuando tú empiezas a ser consciente de esa abundancia que está regida por el momento presente, te das cuenta de que lo que tienes es todo lo que tienes y que lo que no tienes
es todo lo que no tienes. ¿Qué quiero decir? Que lo que necesitas es lo que tienes y lo que no tienes no lo necesitas. Pero como nosotros interpretamos esto desde nuestra mente caprichosa, desde nuestra mente que cree que el momento presente es insatisfactorio, pero que lo sería si tuviera aquella cosa, aquella persona, Sí, aquella no sé fuera. qué, eso es. Entonces empezamos a desear cosas creyendo que al desearlas estamos deseando ser abundantes, pero en realidad estamos confirmando que vivimos en la escasez, vivimos en una mentalidad escasa. Entonces, mi prosperidad no se puede manifestar en mi vida si antes no he alcanzado mi conciencia abundante. ¿Cómo podemos orar a través de un curso de milagros? ¿Cuál es el método de oración real de un curso de milagros? Hay como unas fases que despliega la enseñanza en el curso de milagros respecto a la oración, porque primero tú oras a alguien acerca de algo, Exacto. pero Perdón esa, perdón que te interrumpa, que además que ese es como que la regla que nos enseñan. Cuando vamos creciendo, usted le tiene que rezar a ese Dios que está allá afuera, ese que no existe, ese que te va a castigar, ese el que te juzga. O sea, entonces, quitarse esa creencia, wow, es como que, ajá, no es allá afuera, ¿verdad? sí, eso tiene que ver, en parte, antes de entrar a la oración, tiene que ver a que los seres humanos hemos interpretado todo lo que se nos enseña. Incluso hemos montado religiones alrededor de una enseñanza. Jesús, por ejemplo, no era católico. Él, Exacto. él- él estaba simplemente a merced de las leyes de su padre, ¿sí? Ni cristiano tampoco. Ni cristiano. Entonces, él lo que enseñó fue Dios. Él mostró Dios, no mostró una forma de alcanzar a Dios. Él no mostró una forma de alcanzar. Él Claro. mostró que en un aspecto humano se puede alcanzar. Entonces, la oración, cuando empiezas a darte cuenta de eso, tiende a ser una conversación con un espacio interno donde tú das gracias por tu existencia. Nada más. Solamente eso. Es como, Esa es, es la conexión directa con tu ser en este caso, así es. con lo que llamamos. Porque tu ser va a emanar de esa conciencia, sí o sí. Si Dios existe, va a estar en todas partes y en todos los momentos. Por lo tanto, tú tienes que estar emanando de esa conciencia. Y cuando yo empiezo a reconocerlo en mí, lo puedo reconocer en ti y en la otra persona y en esa flor y en esa brisa que pasa. ¿Para qué Sergi Torres? ¿Para qué? ¡Qué pregunta más bella! Es una manera de descubrir la divinidad dentro de un confinamiento humano. No más. Solamente eso. O Solamente eso. sea, Yo uso a Sergi para descubrir qué es Sergi más allá de sus límites, para descubrir la universalidad de esta cosa llamada Sergi. Es el único propósito que puedo ver porque es el único propósito que veo que se me da. Cuando yo me veo siendo un ser humano, veo que el propósito que se me está dando es elevar esa concepción humana a una concepción universal. o sea, que esa es tu función aquí en este momento. Tu función. Sí, mi función en este momento es ver lo que pienso que soy para no creérmelo y pasar a ser lo que se me da para ser. No sé Claro. si me Sergi, te voy a explico. hacer una última pregunta. Sí. Esta pregunta tiene, es así como que, wow. La muerte, vamos a hablar de la muerte, Sergi. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a morir si estamos muertos en vida? Tenemos miedo de morir porque primero no nos damos cuenta de que estamos ya muertos en vida, porque no vemos que la forma en la que vivimos rechaza la vida constantemente. Entonces pensamos que lo que vivimos es vida y que morir es morir, y porque pensamos que somos el cuerpo en el que vivimos. Entonces pensamos que morir, que es esa pérdida del cuerpo, es nuestro final. Pero fíjate que hasta que tú no sueltas tu idea de ti mismo, tú no puedes resucitar. Es decir, tú no puedes recuperar la idea de que tú eres conciencia en lugar de cuerpo. Muchas personas que han experimentado esa experiencia cercana a la muerte y han regresado, muchas de ellas viven en un estado mental completamente distinto, porque aquello que murió ya no regresó.
Ujú. Es decir, aquel personaje miedoso de la vida se disolvió en ese episodio. Entonces, no tienes por qué tener un episodio de muerte para vivir eso. Puedes darte cuenta de que ahora, tal como vivimos, no tiene sentido y dejar que eso se muera, dejar que eso se caiga. Hay como una rendición interna que no es como un desinterés, sino una rendición activa, una aceptación de lo que está ocurriendo y lo sueltas. Tienes 3 libros. Me dijeron que estás Sí, sacando un tercer libro. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el título de este tercer libro? el título es ¿Me acompañas? Es una pregunta que lo puso la editora porque se dio cuenta que después de cualquier pregunta que yo recibo, antes de responder, pregunto ¿me acompañas? Ok. Entonces le gustó esa manera y así se titula el libro. Es una invitación. Hay un libro que me gustó mucho, es El salto al vacío, el salto, Ajá. porque creo que eso justamente es lo que todos en algún momento tenemos que hacer. ¿Me lanzo o no? De ahí me quedo, así como, me quedo paralizado en la creencia o me lanzo a ver que ese libro me encantó, lo tengo y de verdad que te lo agradezco infinitamente porque es una gran herramienta. Espero tener este último, el más reciente, por decirlo algo. Tienes unos talleres en Chile, me dijeron, Sí, un retiro. Háblame un poquito sobre eso. pues mira, lo que empezó a ser una invitación que no sabíamos muy bien qué iba a ser, terminó siendo un retiro. Nos vamos a encontrar 3 días en los Andes y simplemente reunirnos para poder compartir esa cosa que somos más allá de lo que pensamos que somos. Qué delicia eso. Y en los Andes, wow, eso es una bendición. Vete preparado porque de repente puede ser mucho frío por allá, pero Ok. ¿has estado en Chile anteriormente? Sí, estuve una ocasión, creo que hace un par de años, Sí. pero no hacía mucho frío en ese momento. Oh, sí, pero hace frío, va a ser frío ahora. Sergi, eternamente agradecido. Sabes que la próxima vez que vengas a Nueva York, te lo prometo, palabra que voy a estar ahí presencialmente viendo tus talleres, porque además me lo merezco. Yo me lo merezco estar participando contigo. Gracias por esta Gracias, invitación. Ricardo. Nada, la cámara es tuya para que envíes un mensaje contundente, como solamente tú lo sabes hacer, lleno de luz y de amor. No, simplemente vincularía lo que tú decías y saltar al vacío, que se puede expresar de muchas maneras. Por ejemplo, soltar un trabajo que ya no queremos, o por ejemplo, soltar nuestra manera de vivir, o soltarnos, saltar a vivir si estamos enfermos, saltar a vivir esa enfermedad y descubrir qué es esa enfermedad. Porque la posibilidad de descubrir qué es el amor en realidad es lo único que realmente importa detrás de cualquier situación. De descubrir quiénes somos nosotros en este mismo instante. Eso es todo. Wow, gracias, mil gracias a ustedes, gracias por acompañarme en esta Conexiones del Sur. Gracias. Ricardo García desde Nueva York, Sergi Torres desde Barcelona y aquí con nosotros en Nueva York. Gracias, Ricardo.